de eso se trata el Evangelio que predicamos, de vivir nuestra vida para Él. Aunque paradójicamente a veces cueste la vida eso también. Es una pelea constante que nosotros tenemos, o que el verdadero cristiano tiene todos los días, es de que entienden que hay un Señor que es mayor que Él, y entonces todos los días intenta vivir para Él. ¿Vieron esos insectos que muchas veces uno mata o circunstancialmente los pisa y parece que se ponen boca arriba y pelean por su vida y hasta que, bueno, ya no dan más, pero pelean por su vida? Bueno, nuestra vida de alguna o de otra manera es así. Yo no sé si usted se ofende con la comparación de insecto. Tome otra cosa si quiere. Yo no tengo ningún problema en lo personal, en la comparación, delante de Dios, pero muchas veces somos así, peleamos cada día y en cierto grado está bien que peleemos, o de cierta forma está bien, perdón, que peleemos, porque eso realmente demuestra qué es lo que queremos. El problema es cuando ya no peleamos y nos distendemos a vivir la vida como nosotros queremos. La vida de un cristiano es pelear justamente para vivir nuestra vida junto a Él. Bien, hermanos, vamos al libro de Mateo, retomamos el libro de Mateo para pararnos ya a dos mensajes, a dos predicaciones del final de esta serie que llevó un poquito más de 2 años y medio. Y como ya les dije en otras oportunidades, a uno le va dando nostalgia de ver que ya falta poco para terminar. Mateo capítulo 28, versículo 11, pasaje que leyó bien David y que nos va a facilitar eso que lo leamos por partes. Quizás tiene tu Biblia algún título, mi Biblia tiene el informe de los guardias. Habíamos visto ya en la última predicación que habíamos hablado de Mateo acerca de la resurrección de Cristo y ese contraste que veíamos entre soldados temerosos con mujeres que tenían una clase de temor, como María y la otra María que fueron a ver el sepulcro, pero el temor de esas mujeres eran reverentes. Y vimos en el texto que hay sobradas evidencias para ver acerca de que Jesús, quien es el Señor, no solamente murió, sino que resucitó. Y esto es algo fundamental de la fe que nosotros creemos y predicamos. Es un punto fundamental. A la hora de tener que estudiar estos 5 versículos, y uno tiene que ser honesto con cuál es el punto de estos textos, uno se da cuenta que rápidamente lo que hacemos en estos textos, lo que podemos ver, es la confrontación de una verdad, que es la resurrección del Señor Jesucristo, con una mentira articulada para poder apagar esa verdad o para poder contrarrestar esa verdad. Ahí está el punto. Y si algún estudiante de Biblia o si algún predicador que recién empieza a dar sus primeras herramientas en la predicación me viniera a preguntar y me diría, bueno, ¿por dónde deberíamos ir en este texto? Le diría, no te vayas de ahí, porque eso es lo que dice el texto, eso es lo que plantea, es la verdad de la resurrección en contraposición contra la mentira del hombre, y es lo que vamos a ir viendo. Pero pensando mucho en este texto, me daba cuenta, y con esto también tiene que ver el título del mensaje de hoy, acerca de los corazones que se resisten a la verdad, que este texto también sirve como una especie de radiografía, como una especie de estudio profundo para ver la naturaleza del corazón humano en general. Desde aquellos que no han tenido una experiencia de conversión, aquellos que son rebeldes delante de la presencia de Dios, y aún aquellos que sí han tenido la experiencia de ser cristianos y que hoy podemos ser parte de la Iglesia de Cristo, pero que también muestra un poco cuál es la naturaleza del corazón humano. Por eso el título del mensaje se llama Corazones que resisten a la verdad. Así que creo que nos puede ayudar esto, o este texto también nos ayuda a ver eso. Y como les dije antes, este texto muestra una verdad, la resurrección de Cristo, que ahí es donde está parada nuestra fe. Nuestra fe está parada en que Cristo murió. Hoy el evangelio que vemos acá de manera gráfica con el pan y el vino en la comunión de la iglesia que hoy tenemos dentro de unos minutos, representa eso, es la muerte
no solamente la muerte, sino que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que creemos, es parte fundamental de nuestro mensaje. De hecho, las primeras confesiones, muy poco articuladas y quizás las que se necesitaban en aquellos primeros tiempos de nuestros hermanos para poder pelear esta batalla de la fe, tenían como su punto, subrayaba o sus primeros puntos decían que el Cristo en el que creemos murió y al tercer día resucitó. Ese es en el Cristo en el cual nosotros creemos. Y al nosotros tener, quizá muchos de nosotros, no quiero generalizar, pero muchos de nosotros, quizá ya una especie de cultura cristiana que venimos de la escuela bíblica y se nos enseñó esto, leemos las escrituras, fuimos sometidos a muchos años de sermón. Para nosotros es natural esto, pero quiero decirte que hoy socialmente no es tan natural hoy tener que decir esto. Porque quizás muchas personas que acepten que vos les digas, bueno, yo voy a una iglesia, o yo creo en Cristo, o a mí ir a la iglesia o creer en Cristo, orar o leer la Biblia me hace bien. Quizás hasta esa milla, gente que tengas a tu alrededor te acompañe y te diga, ah, qué bueno, hasta yo te puedo acompañar hasta ahí. Pero el hecho de que nosotros podamos decir que nosotros, nuestra fe radica como punto principal en que Cristo vino a cumplir la misión del Padre, que Él murió y resucitó al tercer día, quizás intelectualmente muchos no van a estar dispuestos a acompañarte hasta ahí. Pero este es un pilar fundamental de nuestra fe. Así que lo que vemos en este capítulo 28 es a Cristo resucitando de la muerte no lo puede sostener porque Él es el Dios mismo que puede vencer a la muerte. Vemos distintos actores alrededor de esa resurrección de Cristo, vemos soldados temerosos, vemos líderes, como vamos a ver dentro de un rato, que maquinan algunas cosas, pero también vemos a hombres y mujeres que son lo suficientemente humildes para postrarse delante del Señor. Pero bueno, nuestro texto es del versículo 11 al versículo 15 y quiero que me acompañen en tres ideas, ya que el título del mensaje se llama Corazones resistiendo a la verdad. Primero vamos a ver cómo el corazón humano puede rechazar la verdad, aunque pueda estar bien, puede rechazar la verdad, aunque la pueda estar viendo, perdón. Cómo un corazón humano puede rechazar la verdad, aunque pueda estar viéndolo. Segundo punto que vamos a ver por medio de este mensaje es el corazón humano protegiendo a sus ídolos. Eso va a ser el segundo punto. Y el último punto va a ser cómo el corazón humano fabrica mentiras para evitar arrepentirse. Y eso vamos a ver en estos versículos. El versículo 11, el que vamos a ver primero, dice, mientras ellas iban, algunos guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Hasta acá nada más. Quizás en alguna palabra nada más, mi versión cambia a la tuya, pero tenemos una versión muy similar de la Biblia. Así que lo que el primer versículo dice, mientras ellas iban, hablando de las mujeres, y esas mujeres que iban eran las Marías, que el Señor le había dicho que vayan a Jerusalén, que vayan, perdón, a Galilea, a buscar a sus discípulos, a reunirles para decirle que Cristo había resucitado. Así que acá vemos ya un contraste, vemos mujeres que son fieles y que son sensibles y que se someten al señorío de Cristo para ir y anunciar lo que el Señor les había dicho, con unos guardias que asustados, dice que fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ellos van y le dicen la verdad de lo que había sucedido. Yo no sé cómo sos vos cuando muchas veces sos sometido a una verdad que es un poco incómoda. No sé cómo sos. No sé si en el último tiempo alguien te sometió a alguna verdad o te dijo alguna verdad que te resultó incómoda, te resultó molesta quizás. Hasta te enojaste porque vos en tu corazón sabías que era verdad eso que te estaban diciendo, pero de alguna otra manera te sentiste ofendido o ofendida o tocó alguna fibra íntima de vos, no sé si pasó. Pero quiero decirte que, y vamos a ver hoy, que hay algo que nos une a todos los humanos caídos, que es muchas veces cómo enfrentamos ciertas cuestiones que tienen que ver con la verdad. Estos hombres dicen que fueron y contaron a los principales sacerdotes lo que ellos vieron. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Acaban de ver algunas cuestiones que son importantes, ¿sí? Por no decir impactantes. Ellos vieron un terremoto, ellos vieron una tumba abierta, ellos vieron ángeles, vieron un ángel, perdón. Así que lo que habían visto era bastante impactante. ¿Sí? A cualquier mortal
¿sí? Esa escena que ellos vieron no nos dejaría dormir por meses. Así que lo que ellos ven, van y cuentan, y ellos llevan un informe, porque acá esa palabra de informe nos muestra que ellos llevan la verdad, ellos vieron esto y lo llevan ante el tribunal. Y lo primero que vamos a ver en este punto es cómo el corazón humano, aún viendo la verdad, ¿sí?, busca rechazarla. Los guardias vienen, cuentan lo que ellos vieron, terremotos, ángel, una tumba abierta, el testimonio es impresionante. Y los líderes religiosos que estaban no buscan investigar si eso era verdad. Lo que buscan hacer es tapar la verdad. Dice que informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Cuando nosotros desandamos la historia y empezamos a ver unos versículos después, nos damos cuenta que esos hombres que están ahí, esos hombres que reciben el informe, aquellos que son parte del cuerpo de ancianos, de ese grupo que era el Sanedrín, de personas que eran unos profesionales de la fe de aquel tiempo, y para algunos ejemplos de piedad. Bueno, para Jesucristo no era tan así esto, pero ellos se reúnen, vamos a ver después, para poder deliberar con esto que estos guardias traían como aquella verdad. Me llama la atención del texto, que dice que no todos los guardias, fueron algunos. Se cree que entre 12 y 14 guardias eran los que custodiaban la tumba, no fueron todos, quizás eso es llamativo, pero algunos guardias fueron a contar qué era lo que había pasado. Y aquellos que reciben el informe, que quizás uno podría pensar como que sería lo más razonable, es, hay una tumba abierta, hay un ángel que aparece, alguien con vestiduras blancas, como seguramente se lo habrá descrito, hay un terremoto, hay cosas grandes que están pasando. Quizás lo que haría una persona sensata es ir a investigar qué es lo que pasa. Bueno, ellos no investigan, y ahora vamos a ver por qué. Y como les dije antes, vamos a ver que el problema está en el corazón humano, porque hay muchas personas que rechazan la verdad, aunque la verdad es evidente. Hermanos, el problema del hombre está en su corazón. El problema del hombre no es la evidencia muchas veces para creer en el evangelio que predicamos. El problema del hombre es espiritual. ¿Cuántas veces quizás tendríamos la tentación de pensar de que aquellas personas que no conocen a Dios pudieran ver algunas cuestiones más palpables, no sé, pienso en algún milagro, o podrían tener alguna experiencia mucho más grande con Dios, esas personas creerían? Ahora, nosotros nos damos cuenta de que esto no es así, porque el problema, como les dije antes, no está en las evidencias, sino que el problema está en la dureza del corazón de los hombres. Estos líderes religiosos tenían evidencias, no solamente evidencias de hace unos momentos atrás como esa, sino de haber escuchado a Jesús, de ver sus milagros, pero ellos se cerraban porque aún, a pesar de que podían ver algunas cosas que eran evidentemente real, ellos rechazaban esa verdad. Y por eso, hermanos, este texto que podemos ver hace un paralelo muy grande con lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Romanos. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuál es la naturaleza del corazón de las personas? Es detener la verdad de Dios por sus propias conveniencias. Aún en esas personas que vos puedas cruzar todos los días, que parecen que tienen un corazón muy afable, que humanamente se ven buenas, la Biblia dice que el estado de esas personas es un estado de enemistad contra Dios. Y de alguna o de otra manera en sus corazones están resistiendo la verdad por una conveniencia personal. Y entiendo que esa conveniencia personal tiene que ver con que la fe que nosotros predicamos, esta fe de este Cristo resucitado, no es simplemente una fe intelectual, hermanos. No es una fe intelectual. Por eso, aún en medio de las iglesias pueden haber muchas personas que crean en esta verdad intelectualmente. Pueden decir, sí, yo creo que Cristo murió y resucitó, pero de corazón, en arrepentimiento y en fe no se han volcado a esta verdad. O sea, tienen a Cristo simplemente como un salvador, como un gran maestro de religión, pero Cristo no es su Señor. Y si Cristo no es tu Señor en tu vida, no está haciendo nada. Por eso hay muchas personas que deciden no entregarse a esa verdad y pelean
para no para no someterse a esa verdad. Con injusticia quieren parar la justicia de Dios. Ese es el estado espiritual. Y por eso yo les dije que este mensaje nos ayuda un poco a ver el corazón de los hombres. No es muy diferente el corazón de aquellas personas que cruzamos todos los días. Algunos pueden ser personas cercanas, como familiares, gente que cruzamos todos los días, al corazón de estos hombres y estos líderes religiosos. Pueden variar en algunos aspectos, culturalmente. Algunos podrían parecer, como estos personajes que vemos acá, mucho más siniestros que otros podrían parecer. Pero el germen y la raíz está ahí, está en la dureza del corazón, en el corazón humano que rechaza la verdad, aunque la pueda ver y entienda que es así, pero no quiere someterse a esa verdad. Ahora, pensaba en nosotros también. Les dije cuando empezamos este mensaje que un poco marca la naturaleza del hombre. El hombre que no se ha sometido todavía a Cristo, pero aún aquellos que somos parte de la iglesia. Como muchas veces en alguno, en otro punto, rechazamos la verdad porque nos conviene. Básicamente muchas veces rechazamos la verdad porque somos orgullosos, básicamente. Pero muchas veces no nos conviene aceptar la verdad porque cuando aceptamos ciertas verdades, al aceptar esas verdades y reconocerlas, muchas veces nos lleva a la acción. Y muchas veces nos cuesta. Queremos vivir en la comodidad. Quizás te estés preguntando, ¿qué es esto? Pastor, si yo acepté la verdad, ¿podemos muchas veces no aceptar y rechazar la verdad? A veces lo hacemos diariamente, hermanos. Porque todavía tenemos un corazón que si bien fue transformado por el poder de Dios, todavía cada día debe vivir en dependencia del mismo Espíritu de Dios para que sea transformado a la imagen de Cristo. Yo no sé si vos sabías esto, pero todavía no sos como Cristo. ¿Lo sabías esto? Todavía no sos como el Señor. Algún día le vas a ver y vas a ser tal cual. Mientras tanto, si realmente sos del Señor, tu corazón está siendo transformado minuto a minuto, día a día, semana tras semana para ser como Él. Y como te decía antes, muchas veces nuestros corazones se niegan a la verdad. Lo vemos ahí. Pienso en algunas verdades. Verdades que muchas veces tienen que ver con cosas que escuchamos en una predicación. Y que el Espíritu Santo por medio de esa predicación nos confronta y nos dice, esto es así. Es una verdad que el Señor te pone en un aspecto de tu vida o en algo que estás pasando en este tiempo y eso es verdad. Y a veces escapamos a esas verdades. A veces nos convencemos de que eso no es así. A veces somos orgullosos porque no queremos cambiar. O a veces aceptar esa verdad, como yo le dije antes, significa tener que poner manos a la obra. Quizás hay una verdad que me dice que yo tengo que perdonar a un hermano o a una hermana o a una persona. Es una verdad bíblica. La Biblia me dice que yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Y nosotros sabemos que eso es una verdad, pero de pronto muchas veces no la aceptamos o no queremos aceptarla. Cuando la Biblia esto nos dice, bueno, quizás muchas veces por orgulloso, porque tener que perdonar muchas veces tiene que ver bajarme y humillarme y tener que decirle a la otra persona, me equivoqué yo, quizás perdoname, entonces no acepto esa verdad. O por ahí la verdad es incómoda y me lleva a tomar acción. Quizás muchas veces la verdad tiene que ver con algunas responsabilidades que yo tengo que tomar, no sé, en algún área de mi vida. Puede ser en la iglesia, puede ser en mi familia. Quizás no estoy cumpliendo como el líder de familia que Dios me está llamando a ser. Y es una verdad. Lo leo en las escrituras, lo conozco, mi conciencia lo sabe. He escuchado mensajes acerca de eso, pero no estoy tomando el rol que tengo que tomar. Es una verdad. ¿Y por qué muchas veces los corazones se resisten a la verdad? Bueno, porque muchas veces tener que aceptar la verdad es incómodo, porque acepto esa verdad, pero ahora tengo que obrar en favor de esa verdad. La Biblia me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo no lo estoy haciendo, quizás me estoy comportando de una manera tirana. Quizás estoy de alguna o de otra manera manipulando psicológicamente a la mujer que Dios ha puesto al lado mío y yo sé que es una verdad, la tengo que amar, la tengo que cuidar como Cristo amó a la iglesia, pero tener que cuidarla es obrar en amor para con ella, muchas veces tener que pedir perdón. En muchas áreas de nuestra vida, hermanos, a veces podemos rechazar la verdad porque eso es parte del corazón humano. Aunque hoy somos del Señor,
todavía la injusticia vive en el mundo, vive en nuestros corazones todavía hasta que seamos como Cristo. Muchas veces podemos tener corazones que resisten a la verdad. Estos hombres tenían las evidencias, tenían información de primera mano de aquellos que vinieron y dijeron, está pasando esto. Y ellos tranquilamente podían pensar a través de las Escrituras que este era el Mesías. Sin embargo, para cuidar algunas otras cosas que ahora vamos a ver, ellos decidieron no creer y resistirse a esa verdad. El punto número 2 es otro aspecto del corazón humano, que es el corazón humano protegiendo a sus ídolos. El versículo 12 dice, después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Fíjense todo lo que ellos tuvieron que hacer. Porque esta mentira que nosotros vemos a partir de ahora, y más adelante vemos, y leímos en el texto que se empieza a propagar, y se empieza a propagar por el imperio, no es una mentira de una mentirita de un niño que le quiso mentir a su mamá cuando vino y se rompió algo en la casa y le dijo una cosa por otra. Una mentira espontánea que salió del corazón. Sino que esta fue una mentira articulada. Es una mentira que llevó a que el Sanedrín se tenga que juntar y eso era todo un protocolo para poder hacerlo, o sea, no era algo sencillo. Para que ustedes vean la magnitud del corazón humano. Esta gente que estaba ahí se creía, se autoproclamaba religiosa. Es más, se autoproclamaban lectores y muchos de ellos conocían la ley de principio a fin. Eso era lo que ellos creían de su corazón. Ahora, son estos los cuales el profeta Isaías dijo, de labios solamente me honran, pero su corazón está lejos y acá lo vemos. Porque ellos lo que hacen es juntarse e inventar una historia. Y seguramente habrá llevado tiempo. Porque quiero llevarte con tu imaginación a eso. Quizás habrá sido una reunión que duró tiempo, porque, hermanos, las mentiras deliberadas, las mentiras articuladas llevan un tiempo. Es una mentira que se habrá pensado, se habrán sentado ahí en la junta y algunos dicen, bueno, vamos a decir esto. Otro dijo, che, pero tengamos cuidado porque si decimos esto pueden ver esto. Y ahí entre todos sacaron una mentira, la cual arreglaron con los guardias y ese fue el rumor que dice al final que se divulgó hasta el día de hoy. De hecho, hermanos, algunos en algunos lugares, cuando quieren oponerse al cristianismo, esgrimen esta postura de que hubo alguien que vino y robó el cuerpo. Pero más allá de eso, que es lo que nos plantea el texto, como les dije, la idea de esta predicación es ver el corazón humano. Y lo que podemos ver es acá un grupo de personas que se cree religiosa, se cree cerca de Dios, pero que sus corazones son una fábrica de ídolos. Ahora, el corazón humano tiene una tendencia a proteger sus ídolos. Y ahora vamos a ver los ídolos que esta gente estaba protegiendo. El corazón humano tiene una tendencia a proteger sus ídolos. Hermanos, ¿qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es todo aquello, aquella cosa o aún aquella persona que ocupa el lugar de Dios en el corazón de una persona. Son aquellas personas, son aquellas cosas que ponemos y están en primer lugar cuando Dios debería estar en el primer lugar. Eso es un ídolo. Son aquellas cosas que están en el trono del corazón de la persona y no permiten que las personas se entreguen de todo corazón a Dios y que Dios sea su Señor. Esos ídolos son señores de esas personas. Cosas que muchas veces socialmente pueden ser despreciables, pero hay cosas que muchas veces son buenas, el Señor nos ha dado y son dignas de poder tenerlas, de disfrutarlas, pero el problema es que nosotros la hemos puesto en un lugar de Dios. Los ídolos son aquellas cosas que nos producen bendición, a las cuales vamos y les pedimos cosas para que nos den bendición y a la vez nos producen placer también. Esos son ídolos. Los ídolos son así. A los ídolos se le pide bendición, que te dé algo, y son placenteros también, de alguna u otra manera. Hay algunos que son más identificables, quizás, cuando los pensamos. Quizás podríamos pensar, por ejemplo, en el ídolo del dinero. Cosa que tanta gente se arrodilla, ¿no? Ante el ídolo del dinero. El dinero en sí no está mal, es algo que Dios también de alguna o de otra manera ha provisto, ¿sí? Para nuestro sustento.
para que pueda ayudar a la obra de Dios, para muchas cosas, pero nosotros sabemos, máxime en el hombre moderno, que lo ha elevado a una categoría de Dios. Y como yo les dije antes, lo ponen antes que cualquier cosa, por eso la gente de este tiempo no es espiritual, porque ha puesto lo material por sobre encima de lo espiritual. A un ídolo se le pide bendiciones, la gente le pide ese dinero, que le dé todas las cosas que supuestamente le harían feliz. Y que le dé placer también, le pide eso. Pero ¿saben cuál es el problema de los ídolos? Como dice el profeta Isaías, en algún momento el ídolo se rompe. Y lo que en algún momento inicialmente parecía que daba satisfacción, en algún momento trae tristeza, desazón y desconsuelo. Porque todo ídolo en algún momento se rompe. El único que es veraz y que puedes dar paz, bendición y traer satisfacción al corazón de los hombres es el único Dios vivo y verdadero. Es el único. Y los ídolos muchas veces se protegen. Los ídolos muchas veces se protegen. Hay gente que está dispuesta a dar mucho. Siempre para proteger ídolos muchas veces se paga un precio. Miren, estos hombres estaban dispuestos a pagar. Dice que, versículo 12, dice, después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Dice que dieron una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿podés imaginarte esto? La guía espiritual del pueblo de Israel, los líderes religiosos, se están reuniendo para fabricar una mentira. No solamente eso, sino para sacar del tesoro de los diezmos, de las contribuciones, de las ofrendas nacionales de Israel, para construir una mentira. Esta era la gente que guiaba supuestamente al pueblo. Por eso Jesús dijo que eran ciegos, guías de ciegos. Pero lo que están ellos es cubriendo sus ídolos, porque saben que el ídolo que tenían los fariseos, aquellos que estaban haciendo o que estaban fabricando estas mentiras, los líderes religiosos, el ídolo que tenían era el poder, la influencia y el dinero. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. No lo busquen, yo se los leo. Como les dije antes, el corazón humano protege a sus ídolos, busca protegerlos. Una de las cosas que uno aprende cuando ve todo el libro de Mateo, sobre todo el libro de Mateo, que hay mucha confrontación entre Jesús y los fariseos, vos te vas a dar cuenta que los fariseos en muchas ocasiones no es que no creen en Cristo porque no tienen evidencia, sino porque al creer en Cristo ellos sabían que perdían un montón de cosas. Ese era el problema de ellos. Perdían estatus, perdían dinero, perdían influencia. En el libro de Lucas, los fariseos dicen, no vaya a ser que crean ellos en las cosas que ven y en el mensaje, y de esa forma destruyan el templo y destruyan nuestra ciudad. Así que ellos no estaban preocupados por la verdad. Ellos estaban preocupados por su estatus, porque su estatus era ídolo, para ellos era lo más importante. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cuál era el motor que regía la vida de esta gente? ¿Cuáles eran los ídolos de esta gente? El ídolo de la gente de estos fariseos, de aquellos ancianos, de aquellos que gobernaban espiritualmente Israel, era la gloria de ellos mismos, era el estatus que ellos tenían. Si Cristo era real, ellos tenían que seguir a Cristo y dejar sus ídolos de costado para poner a Cristo como lo más importante. Y eso equivalía a dejar muchas veces el poder, la influencia que tenía, los beneficios que le traía mucha gente para con ellos y aún perder dinero. ¿Te acordás de la parábola del joven rico? Bueno, el joven rico era alguien religioso. De hecho, cuando vemos el original, vemos que el joven rico era un maestro religioso, quizás un fariseo, que se le presentó a Jesús y se ve que tenía plata porque Jesús le dijo, bueno, ¿vendiste lo que tienes? Véndelo y dáselo a los pobres. Y dice que él se entristeció, se fue triste. ¿Por qué? Porque él guardaba su ídolo.
Él amaba a su ídolo más que a Cristo. Al igual que los otros, amaba más la gloria de este mundo. El corazón humano, hermanos, protege ídolos, sea cual sea. El ídolo de los fariseos en este texto era su gloria, era su dinero, era su poder. Pero hay tantos ídolos. Puede ser el dinero, puede ser el sexo, un ídolo. Y aún puede ser aquellas cosas que, como yo les dije, son buenas, pero cuando ocupan el primer lugar en donde no está Dios, se terminan transformando en lo más importante en tu vida, en aquello que te da identidad. Alguien dijo por ahí que la mejor manera de saber si algo se convirtió en un ídolo es decir, si yo te sacaría esto del mapa, ¿cómo vivirías? Si la respuesta es viviría infeliz para toda la vida, inquieto y ansioso porque no tengo eso, eso se convirtió en un ídolo. Y a veces pueden ser cosas buenas. A veces puede ser una profesión, a veces puede ser el trabajo, cosas que vienen de la mano de Dios. A veces puede ser el ministerio. A veces pueden ser tus hijos. A veces puede ser tu esposo. A veces puede ser tu esposa. Si algo ocupa el primer lugar en tu vida, como el poder y la influencia y el dinero ocupaban el primer lugar para estas personas, sí, se transforma en un ídolo en nuestra vida. Y a todo ídolo siempre hay que pagarle un precio. Porque los ídolos siempre son tiranos. Siempre hay que pagarle un precio. Fíjense que el precio de estos ídolos fue, bueno, en este caso fue dinero en efectivo, ellos tuvieron que pagar mucho, pero aún aquellos ídolos que nosotros amamos mucho, hermanos, exigen un pago. Si el ídolo de alguien pasa por la imagen, no sé, por pasar al espejo siempre y verse bien, de siempre verse lindo, verse linda, verse joven, verse que no tiene acá en la panza ningún rollito, bueno, el pago que vas a tener con eso es vas a vivir siempre ansioso. Porque tu ídolo siempre va a ser la aprobación de los demás. Y vas a vivir ansioso toda la vida. Si tu ídolo es el dinero, vas a tener que vivir toda la vida para ese ídolo, alimentándolo, haciendo cosas, pensando, viviendo sin paz, porque al ídolo siempre de alguna u otra manera se le paga. Estos hombres protegían sus ídolos. Eso es parte del corazón humano. Por eso mucha gente no llega a Cristo, por eso mucha gente puede comprender el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio, como yo les decía antes, exige esto, es como el apóstol Pablo, todo queda como basura a fin de conocer a Cristo. Bueno, eso no estaba en la idea, por lo menos de los fariseos no estaba en la idea, porque inventaron esta mentira, protegieron a sus ídolos de estatus, de control de todas las cosas, de poder, lo protegieron con dinero, porque no estaban dispuestos a soltar eso. Por último, hermanos, el corazón humano es una fábrica de mentiras para evitar arrepentirse. Versículo 13 al 15 dice, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oído de los gobernadores, nosotros lo convenceremos y le evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre todos los judíos hasta hoy. Las mentiras, hermanos, de alguna u otra manera siempre llevan una narrativa. Las mentiras siempre llevan una historia. Una historia que puede ser para los demás, pero aún una historia que puede ser para nosotros mismos. Tantas excusas busca hoy el hombre natural, aquellos que no conocen a Cristo, para no someterse a Cristo. Te habrá pasado muchas veces que has escuchado las excusas más diversas cuando le predicas el Evangelio a alguien. No, ya voy a ir. No, ya voy a arreglar cuentas con Dios. Lo que pasa, ¿vieron? Muchas veces. Porque muchas veces eso lleva una historia, lleva cosas en las cuales el hombre inventa que se tiene que convencer. La narrativa y la historia que inventaron aquellos hombres estaba articulada de tal manera que dice que fue un dicho que se extendió hasta el día de hoy. Pero de alguna o de otra manera, todo corazón humano fabrica mentiras para evitar arrepentirse.
de cuántas cosas nos podemos convencer, ¿no? Cuántas cosas muchas veces nosotros podemos inventarnos a nosotros una historia para evitar arrepentirnos. Así también funciona nuestro corazón y nuestra mente. Algunos ejemplos que decíamos antes. Sabemos que tenemos que perdonar, acercarnos a un hermano. Nos inventamos una narrativa propia. No, pero si aquel me hirió a mí. Yo fui un inocente en esta situación. Y nos inventamos eso a nosotros mismos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia y orar. Y muchas veces nos convencemos a nosotros mismos quizás que no tenemos tiempo. Nos buscamos convencer a nosotros que no tengo tiempo, que tengo limitaciones, que no tengo la capacidad de poder hacerlo. Y muchas veces son, como les dije antes, narrativas, historias en las cuales nos queremos convencer a nosotros mismos y son diversas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque hay cosas en las cuales podemos entrar, hermanos, y vivir tanto tiempo y nosotros nos convencemos de que eso debe ser así. Satanás siempre va a ser una ayuda para que nosotros nos podamos convencer. Para el pecado siempre puede haber un justificativo, una mentira. ¿Recuerdan el Edén? La serpiente, la mujer que tú me diste, siempre hay una historia. Hermanos, nosotros somos llamados como cristianos a ser humildes y a tener un corazón que no acepte la mentira, sino que acepte la verdad de Cristo. Y cuando tenemos esa verdad, poder actuar en base a esa verdad. El corazón humano fabrica mentiras para evitar arrepentirse. La pregunta es, ¿hay alguna mentira que te estés convenciendo en este tiempo para evitar arrepentirte? Sabés que está ahí, es evidente. Para aquellos hombres, que algo pasó ese día era evidente, no quisieron investigarlo, lo tenían ahí adelante. Pero de esa manera tenían que entregar los ídolos de su corazón, aquellas cosas que le daban placer, aquellas cosas que ocupaban el primer lugar de Dios. Pero hay algo en lo cual te estés convenciendo. El Señor te viene tocando a través de su palabra, a través de la predicación y te estás convenciendo de algo. Pueden ser diversas, que en este tiempo te estés convenciendo de algo. Sin embargo, la verdad de Dios debe prevalecer para siempre. Dice el versículo 15, dice, ellos tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Y después nosotros cuando vamos a seguir al próximo mensaje, que ya es el mensaje final de la Gran Comisión, nos vamos a dar cuenta que se contraponen dos vertientes. Una es la vertiente de la mentira, que es la vertiente de la simiente de Satanás, por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, con la vertiente de aquellos que son discípulos del Señor, que no son perfectos, quizás como vos y como yo, que tenemos un corazón que muchas veces está inclinado a la maldad, a la mentira, a esconder cosas, pero que realmente si son del Señor proceden al arrepentimiento, porque nosotros vamos a ver que hay unos que optaron por la mentira y salieron extensamente a divulgar la mentira. Sin embargo, hay otros en la Gran Comisión que salieron a divulgar la verdad del Señor. Hermanos, así como creo que este mensaje nos ayuda a ver una radiografía del corazón de los hombres, creo que sería práctico para nosotros si este mensaje también a través del Espíritu puede ser una radiografía para cada uno de nosotros, realmente, para que podamos ser veraz, para que la mentira no llegue a nuestros corazones. Creo que es un ejercicio de cada uno de los que son hijos de Dios de examinar su corazón a la luz del Espíritu Santo y de ser honestos si nos estamos convenciendo de algunas cosas que no son verdad, en contra de la verdad del Señor. Engañoso es el corazón del hombre, dice el profeta, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, por lo menos, hermanos, saben que siempre cuando abordo un texto bíblico, un pasaje bíblico, hago un ejercicio, y yo te animo a que vos lo puedas hacer, porque a veces cuando tenemos que, y mayormente aquellos que predican, que enseñan, muchas veces tenemos la tendencia a tomar un pasaje bíblico y a proyectarlo en los demás rápidamente. Voy a hablar y quizás en mi audiencia hay esto, hay lo otro. Y primeramente la palabra tiene que estar aplicada a nuestras vidas. Primeramente la palabra tiene que estar aplicada a nuestras vidas. Y este texto en estos días me ayudó mucho. Porque muchos de nosotros podemos decir, yo estoy cerca de Dios, como aquellos fariseos,
porque yo sirvo a Dios, porque conozco la ley, pero no tomando un tiempo para poder analizar sus corazones. Si hay alguna mentira, si hay algo que estoy creyendo, si hay algo en lo cual no estoy procediendo a la verdad. En lo personal, para mí, este mensaje me ayuda a analizar mi corazón. Espero que para vos también. Ahora, una cosa para terminar. El mensaje del Evangelio que predicamos es un mensaje de esperanza. Y si estás en Cristo, hay esperanza. Y si no estás a Cristo, te invito a que vengas a Él. Porque sabés que la Biblia dice que Cristo es luz y es verdad. Y el único que puede ayudarte en esta vida a ser honesto con vos mismo para que puedas glorificar a Dios, para que no haya ninguna mentira que te lleve al pecado, no hay nada de lo que te estés convenciendo en este tiempo, para que realmente puedas tener un corazón dispuesto a Él y que se someta a Él y que deje todas las cosas de lado para realmente tirarte de corazón a los brazos de Él, es solamente Jesucristo. Él es la luz y Él es verdad, así que Él es tu esperanza. Aquellos hombres pagaron un precio para divulgar una mentira. Cristo nuestro Señor pagó un precio en la cruz del Calvario para comprarnos. Y que de esa manera poder trabajar con vos y conmigo todos los días para que podamos ser hombres y mujeres veraces, honestos delante de Dios para poder glorificarle a Él. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana.